comenzar en lo que se animan a escribirnos. ¿Sabían que en 1958 el italiano Bronzo, microbiólogo, descubrió por primera vez la fuente de las cefalosporinas? Esto es el Longus cephalosporium acremonium y fue cerca de la playa en la costa de Cerdeña. Antes de comenzar, Irlanda nos está compartiendo que ella es Panamá, docente universitaria y licenciada en farmacia. Bienvenida, Irlanda, para ir poniendo ahí sus banderitas de todos los que nos acompañan de los diferentes países. Gracias por compartir. Bienvenidos. Y nos gustaría que si alguien nos quiere compartir, ya estamos viendo que son del área de farmacias, del área de hospitales, están en esa área relacionadas. ¿Qué son las cefalosporinas? Son antibióticos que pertenecen al grupo de los betalactámicos y hay 5 generaciones de cefalosporinas hasta el día de hoy. Aquí les compartimos cuáles son las generaciones y ejemplos de cada una de ellas. Tenemos de la primera generación, de la segunda generación, de la tercera, de la cuarta y de la quinta generación. Y ya para hablar de la farmacocinética, les compartimos aquí. Primero es, en caso de que sea una forma farmacéutica sólida, tiene que pasar por la liberación, que se libere el principio activo. Después ya pasa la absorción, una vez que se ha absorbido en el cuerpo, la distribución, después el metabolismo y finalmente la excreción, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la farmacocinética. Estuvimos revisando diferentes información y resulta que cada farmacocinética de una de las cefalosporinas es de manera particular. No es lo mismo para una cefalosporina de primera generación que una de segunda, una de tercera generación. Y también uno de los factores que influye es la vía de administración. Si es oral o intravenosa. También el grado de unión de las cefalosporinas a las proteínas es específico de acuerdo a cada una de esas cefalosporinas. Aquí tenemos un mensajito. Está Gustavo con nosotros desde Paraguay. Bienvenido, Gustavo. Para la otra vamos a poner todas las banderitas de todos los que nos están acompañando de los diferentes países. En cuanto al nivel de distribución, fácilmente pasa a la placenta y alcanza altas concentraciones en el líquido sinovial, bilis, pericardio y su distribución es relativamente baja en el humor acuoso y vítreo del ojo. En general, las cefalosporinas se excretan por los riñones y aquí es donde tienen que tener cuidado en el caso de los médicos para ajustar la dosis para si hay un paciente con insuficiencia renal crónica. Aquí está Edwin, también nos está acompañando desde El Salvador. Bienvenido, Edwin. Y uno de los factores más importantes para conocer la de cómo se absorben los medicamentos es por la vía de administración, que es uno de los factores. Si es intravenosa, primero tenemos un pico y va disminuyendo conforme pasa el tiempo, la concentración del medicamento en la sangre. Si es intramuscular, si es oral, aquí les ponemos esta pequeña gráfica. Y si es vía rectal, todo va a depender de los vasos sanguíneos y cómo se distribuye. Y las propiedades también de cada uno de los fármacos, si son liposolubles o hidrosolubles, su acidez, todo eso depende para su funcionamiento. ¿Cuál es en la absorción, cuáles son los valores que se van a revisar? Tenemos 3 valores, tenemos la biodisponibilidad, es lo que ustedes pueden ver en literatura, si revisan farmacocinética y ponen el medicamento del cual van a revisar la farmacocinética, ¿qué les va a aparecer? La biodisponibilidad, la concentración máxima y la concentración máxima en plasma. Esos son los valores que ustedes van a revisar. Como vemos en este ejemplo, es la cefalexina, que es de primera generación, que es una cefalosporinas muy recetada por los médicos. Bueno, aquí en México sí, no sé si en sus países que nos compartan, si también es un antibiótico prescrito normalmente por los médicos. Aquí en México sí. Y nos dice que es el 90% de biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que solo el 90% de ese medicamento se va
a transportar, a metabolizar. Lo demás, el 10% es lo que está libre. Por eso pasan las reacciones adversas a veces, porque no todo el medicamento que ingresa a nuestro cuerpo es específico, sino ese 10% que hace que a lo mejor provoque alguna reacción adversa. ¿Y qué más tenemos de importancia en este caso? Que nos dice que el pico máximo que va a alcanzar es en 1 hora. Por eso a veces dicen, es que me tomó, ya pasó 15 minutos y no me ha hecho efecto, porque todavía no tiene el efecto, no ha llegado al pico de la concentración de ese medicamento en la sangre. Y la concentración plasmática máxima se alcanza cuando se iguala la velocidad de eliminación y la velocidad de absorción. Es cuando encontramos este pico, que aquí lo vemos, que es de 10 a 18 microgramos por mililitro. Y estos son los valores que si ustedes googlean de cualquier medicamento, no solo en este caso de la cefalexina, sino de algún otro medicamento, en absorción van a ver biodisponibilidad, cuando alcanza el pico máximo de la concentración y la concentración plasmática máxima. Después tenemos el otro apartado, que es la parte de la distribución, y que vamos a ver aquí cuánto de ese medicamento se une a proteínas. Aquí también nos están compartiendo, estudiante de farmacia de Paraguay, María del Pilar. Bienvenida, María. Tenemos varios colegas aquí de Paraguay. Y otro de los factores que aparece es el volumen de distribución, que dice que se distribuye entre 6 a 14 litros. Eso es lo que van a observar. En este caso, eso va a aparecer en medicamentos que se administran por vía intravenosa o vía intramuscular en este caso, que es la ceftriaxona. Si ahorita vamos a ver otros ejemplos, no nos va a aparecer el volumen de distribución, que son los que se administran de vía oral. Y la unión de proteínas se une entre el 85 al 95 a las proteínas. Y esa unión va a depender de las propiedades del fármaco, ¿no? Si es liposoluble, si es hidrosoluble, si su acidez o su basicidad. Y después tenemos el metabolismo. Aquí nos dice que ese es a través del hígado, pero que es mínimo. Eso quiere decir que no se metaboliza el 100% del medicamento, sino que se elimina sin metabolizarse. Así que se excreta del 69 al 100%, sin alterarse. O sea, que no se transforma en nuestro cuerpo. Solo una pequeña parte. ¿Y qué es lo que veíamos en uno de los webinars donde hablábamos porque no era recomendable tomar algunos medicamentos con alcohol porque se metabolizaban en el líquido? Entonces aquí es importante saber en dónde se metabolizan los medicamentos. Y finalmente la eliminación. Aquí les pongo un ejemplo de la vida media. Si habían visto este dato, esto es lo que van a aparecer si ustedes buscan la farmacocinética de algún medicamento. ¿Cuánto es la vida media? Aquí nos dice que es de 0.5 a 1.2 horas. Hay medicamentos que tienen una vida media larga, como son los antiparasitarios. Pueden googlear Avendazol o algún otro antiparasitario y van a ver que las horas de eliminación de estos medicamentos son hasta de 12 horas, 14 horas. Y la vida media, ¿qué quiere decir? Aquí les puse un ejemplo. Vamos a analizarlo. Donde dice que es la concentración que tarda de un fármaco en disminuir la mitad de su valor de la dosis inicial. Si este medicamento es de 500 miligramos, si nosotros tomamos el valor más bajo, que es 0.5, que sería media hora, 30 minutos, ¿qué pasaría? Que en media hora tendríamos 250 miligramos. Y después de media hora tendríamos 125, que se está eliminando. Después 62, y así sucesivamente hasta llegar a la eliminación total de ese fármaco en nuestro cuerpo. Y eso es la vida media, eso es lo que ustedes van a observar en la parte de la eliminación. Las vidas medias varían mucho dependiendo del fármaco. Como les decía, los antiparasitarios tienen vidas medias muy largas. ¿Y cómo se excreta? El 80% al 100% es a través de la orina. También hay otros medicamentos que se excretan a través de las heces fecales. Y esto, como lo decíamos, es de acuerdo a las propiedades de cada uno de los medicamentos. No sé si hasta aquí hay alguna duda con lo de la vida media. Ahí que nos escriban en el chat. Voy a borrar los dibujitos.
Y estos son los parámetros de farmacocinética de la cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación. Nos viene el mecanismo de acción, viene la absorción, y como veíamos, ¿qué parámetros van a aparecer? La absorción, pues la biodisponibilidad, el pico máximo, la concentración máxima, la unión a proteínas, el metabolismo a través de qué es y la eliminación de ese medicamento. Y ese es el ejemplo que veíamos de la vida media. Y después les muestro otra cefalosporina, pero de segunda generación. Igual los podemos ver, aquí está el mecanismo de acción. La absorción es un medicamento ya de vía oral, ¿cuántos? De 250 miligramos. Los efectos y la eliminación. La eliminación que podemos ver es de 0.6 a 0.9. Ahora, si se excreta a través de la orina, aquí nos dice que es un 60 a un 80%. Es menor en comparación con la anterior. Aquí tenemos una cefixima, que es una cefalosporina de tercera generación. ¿Y cuánto sea una proteína? Es el 65%. Entre más sea una proteína, si el porcentaje sea mayor que sea una proteína, es mucho más fácil que llegue al sitio donde va a actuar el medicamento. Entonces, es mejor tener una unión mayor a proteínas. La eliminación aquí, como podemos ver en comparación al de hace rato que era 0.6 a 1.2 de horas, aquí tarda de 3 a 4 horas en eliminarse. Entonces, en 3 horas vamos a tener 200 miligramos y es sucesivamente. Y se excreta a través de la orina, y aquí también, como les decía, la orina no es la única vía para eliminar los medicamentos, sino también las heces. Y aquí dice que es el 10% y un 50% en orina. Después tenemos la ceftriaxona, que se administra de vía intramuscular, y aquí nos aparece el pico máximo, lo tiene entre 2 a 3 horas. ¿Cuánto sea una proteína? 95% es mayor la unión a proteínas. Y el metabolismo, pues es a través del hígado. Aquí nos aparece su eliminación. Nos aparece que es de 5 a 9 horas. Si la función renal y hepática está bien. Si no, si hay un problema con la función renal y hepática, es de 12 hasta 16 horas. Por eso ya los médicos a veces mandan un medicamento o a veces otro, ¿no? Que sean de la misma generación o de la misma familia. Ellos, de acuerdo a la historia clínica que tiene el paciente, le prescriben el medicamento. Y aquí nos aparece también cuánto se elimina a través de la orina, que es un 32 a 67%. Y bueno, esa es la farmacocinética, es específico para cada uno, tanto de la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y finalmente la excreción. Y para hacer un pequeño ejercicio, que ahí nos pongan en el chat, ¿cuáles son esos factores que intervienen en la absorción? Si recuerdan, lo vimos al inicio, que nos lo escriban. Uno de los factores principales, recordemos que es la vía de administración, la forma farmacéutica y las propiedades del principio activo. Esos son los principales factores que intervienen en la parte de la absorción. Una vez que se absorbe el medicamento, se desencadenan cada uno de los otros procesos. Y no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Aquí les compartimos las referencias. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Si no hay dudas, comentarios, nos vemos el próximo lunes y hablaremos de cada uno de los grupos y ejemplos, sobre todo para la práctica, ¿no? Que ven cuál es. Porque a veces dices, ay, ¿por qué le prescribieron este o por qué el otro medicamento? Edwin nos está compartiendo, que no se los pierde. Gracias, Edwin, por acompañarnos cada lunes y los invitamos. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen día. Hasta luego.